Vamos a nuestra Biblia y vamos a buscar Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Básicamente estaremos exponiendo este texto sumamente importante. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos ante ti por medio de la oración, porque, oh Padre, toda fuente de verdad viene de ti. Tu palabra ha sido revelada por el Espíritu y queremos con toda reverencia y con toda humildad acercarnos a tu palabra para que ella nos enseñe. Padre, danos la mansedumbre necesaria ante tu palabra. Llévanos a creer lo que ella dice, independientemente que nuestros afectos y deseos digan lo contrario. Señor, pon en nosotros un sincero deseo de glorificarte en todas las cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, en la mañana de hoy iniciamos una serie de exposiciones que hemos titulado El Día de Reposo Cristiano, en la cual nos proponemos estudiar la doctrina del día del Señor a la luz de la Escritura, y de manera más específica en la relación que tienen los creyentes del nuevo pacto con respecto al día del Señor. Mis amados hermanos, tristemente en nuestros días, si nosotros vemos del siglo XIX hacia atrás, esto no sería un debate dentro de la iglesia. Pero tristemente la expresión Día del Señor ha quedado como una muletilla que algunos predicadores usan simplemente para referirse al domingo. Lo que estaremos exponiendo a la luz de la palabra es que la expresión Día del Señor es más que una expresión remota. Es una expresión bíblica. Es la manera en que el apóstol Juan se refiere al domingo en el libro de Apocalipsis. Es el día del Señor. El Señor es su dueño y por tanto el Hijo de Dios hace lo que el dueño del día quiere que hagamos. Yo sé que eso puede a los oídos de algunos sonar adventismo del séptimo día, a legalismo, pero créanme, mis amados hermanos, en 2000 años de historia del cristianismo, nadie debatiría esto. Los adventistas dirán, no, eso empezó con Constantino. Tristemente, tengo más de 10 documentos previos a Constantino que no solo hablan de que la iglesia primitiva creía en la doctrina del día del Señor, sino que este día era el domingo. Ahora, todo a su tiempo. Les voy a pedir paciencia. No todos lo vamos a resolver en este sermón. Estaremos exponiendo alrededor de 10 sermones acerca de este tema. Así que les pido paciencia y que vayan conmigo domingo a domingo respondiendo probablemente las inquietudes que cada uno de ustedes tendrán. Alguien ha ilustrado la controversia tocante al día de reposo a través de una parábola. Yo recuerdo que escuché esta parábola hace 20 años en los labios del pastor Sugel Michelin, y es tan acertada esta parábola que quise tomarla a modo de introducción. Mira lo que dice esta parábola. Había una vez un gran rey que edificó
edificó una ciudad espléndida. Y en medio de la ciudad, el rey diseñó un deleitoso parque que estaba lleno de estanques, fuentes y riachuelos, árboles magníficos de todas partes del mundo, bellísimas plantas aromáticas, verdes prados que invitaban al descanso, senderos y bancos donde la gente y las familias podían pasar y sentarse, y un espacioso anfiteatro para las reuniones públicas. Semanalmente el rey se reunía con sus súbditos en el parque. Su pueblo se deleitaba en ese tiempo con él y por la comunión de unos con otros. Un día el rey tuvo que irse y en ausencia puso a gobernantes que dejó a cargo de la ciudad para que pudieran atender los asuntos de la ciudad. A pesar de que en ese parque se hacían los eventos cívicos en el anfiteatro, a estos gobernantes poco les interesaba el parque. En verdad ellos no tenían el mismo interés que el rey. Pronto el parque se llenó de hierbas, los árboles no fueron podados, las plantas exóticas murieron y las aguas de los estanques quedaron estáticas. El parque estaba en ruinas. Después de un tiempo surgió en la ciudad como autoridad un nuevo grupo de gobernantes. Ellos estaban genuinamente preocupados por el parque y comenzaron a restaurar el parque a su antigua belleza. Sacaron toda la hierba, reemplazaron todos los jardines, podaron los árboles, repararon los senderos y los bancos, abrieron fuentes de aguas frescas para que fluyera alrededor de todo el parque. Sin embargo, estos gobernantes temían que el parque volviera a las ruinas. Así que para proteger al parque, rodearon el parque de cercas que impidieran a las personas ir al parque. Ellos continuaron llevando las reuniones en el anfiteatro, pero levantaron una cerca alrededor de toda la orilla del parque y sus senderos para que la gente pudiera admirar este precioso sitio sin que pudieran en verdad hacer uso de este. De repente un día apareció el hijo del rey en la ciudad. Y una de las primeras cosas que hizo fue tumbar la cerca. Protestó contra los gobernantes y dijo: suficiente con todo esto. El parque se construyó para el pueblo, para que recordaran a mi padre y disfrutaran de él. Y ustedes han mantenido a las personas lejos de este lugar. Así que después de removida la verja, invitó al pueblo a reunirse con él y con nosotros en el parque. Como el rey y el hijo estaban todavía ocupados por el reino, ellos designaron otra vez líderes para la ciudad. Lamentablemente, sin tardanza, una vez más, esos líderes perdieron el interés por el parque y nuevamente el parque fue descuidado y pisoteado. Otra vez crecieron las hierbas. Los árboles no fueron podados y los estanques de aguas fueron paralizadas. Y porque había perdido mucho de la encantadora belleza, el pueblo ya no acudía a disfrutarlo. Mantuvieron el anfiteatro en buenas condiciones, continuaban sus reuniones públicas allí, pero cada vez más el pueblo fue perdiendo interés sobre el parque. El parque ya no era atractivo como antaño y las personas no veían la necesidad de ir allí. Recientemente, los urbanizadores, viendo ese terreno y que no se estaba usando para cosas útiles, comenzaron a tratar de levantar un parque de diversiones en el lugar. Pero la sociedad histórica se le está oponiendo con el deseo de restaurar de nuevo el parque y preservarlo por causa de la tradición. Hay un tercer grupo en toda esta pelea. Es un grupo de la ciudad que desea restaurar el parque con el propósito original que el rey tenía en mente.
Y para hacer las cosas más confusas, todos los involucrados en esta pelea proclaman actuar en beneficio de los intereses del rey y de su hijo. Mientras tanto, como podrán imaginarse, los súbditos del rey están completamente confundidos. Mis amados hermanos, esta historia del parque es en realidad una parábola para ilustrar la controversia que existe en lo tocante al cuarto mandamiento, el día del Señor. Nuestro Dios, como muestra de amor para con su pueblo, estableció un día en el que los suyos pudieran dedicarse sin impedimento a disfrutar de comunión con Él y los unos con los otros. El parque de nuestra historia representa el día del Señor. Tristemente, no todos los que claman ser súbditos del rey poseen una perspectiva bíblica con respecto a la importancia del día del Señor. Por un lado tenemos los antinominianos, y perdónenme mis amados hermanos, pero hoy vamos a usar terminología teológica más que la que usamos comúnmente, así que va a ser más, mucho más. ¿Quiénes son los antinominianos? Los antinominianos son aquellos que no creen en la vigencia de la ley moral de Dios. El término viene de anti, contra, nomos, que significa ley. Tristemente, de finales del siglo XVIII a nuestros días, la iglesia evangélica se ha vuelto antinominiana. Hay buenos ejemplos por aquí y por allá de hombres que aman la palabra y que entienden que el Señor Jesús dijo: el que me ama guardará mis mandamientos. Pero la mayoría de la iglesia evangélica, y lo estoy diciendo con mucha tristeza en mi corazón, es antinominiana. Y mis amados hermanos, repetimos muchos eslóganes evangélicos y no sabemos a veces de dónde salen, ni de dónde vienen, ni a dónde van. De pronto descubrimos algunos asuntos de la Escritura y entendemos que no se nos enseñó bien. ¿Sabes cuál es la pregunta así que debe hacerse un creyente cuando de pronto encuentra en la Escritura, sea por un sermón en internet o alguna otra medio, que no le han estado enseñando correctamente? La pregunta que debe hacerse es: ¿cuánto de lo que yo creo personalmente también está mal? Y déjenme decirle que cuando esto vino a mí hace más de 30 años, o sea, no empezó ayer, yo tuve que empezar a preguntarme cuánto de lo que yo creo es verdad bíblico y no es simplemente fruto de un eslogan evangélico que alguien en algún lugar del mundo inventó. Tenemos a los antinominianos, a quienes el parque, el día del Señor, no les interesa en lo absoluto. Todo lo que tienes que hacer, si quieres, es un caso extremo, pero la mayoría dicen todo lo que tienes que hacer es ir el domingo al culto. Ahí sí, no, nadie tranza. Pero todo lo que tú hagas luego, eso es un asunto tuyo. Todos los días son iguales. Y lo que viene como consecuencia es que todos los días hacemos lo que nos viene en gana. Ellos creen que el día de reposo fue instituido exclusivamente para los judíos y que nada tiene que ver con los creyentes de hoy. Para ellos, como decía, todos los días son iguales, sean lunes, sean miércoles o sea domingo. Eso de apartar un día de cada 7 para dedicarlo especialmente a la adoración y el cuidado de mi alma y de mi cuerpo, ya no es necesario en el nuevo pacto. Si fuera por ellos, construirían en el terreno un parque de diversiones. En el lado opuesto tenemos los fariseos y todos los que aún
conservan esta mentalidad, que por temor a que el parque sea destruido o descuidado, llenaron de verjas el parque a tal punto que ya nadie podía disfrutar de ese hermoso lugar. Los fariseos perdieron de vista el propósito original por el cual el rey Dios estableció el día de reposo. Y para asegurarse los fariseos de que nadie violara los límites establecidos al cuarto mandamiento, impulsaron más límites, establecieron nuevas leyes con tal de que ese día no fuera violentado. Como veremos más adelante, mis amados hermanos, en nuestra serie, el Señor Jesucristo, el Hijo del Rey en nuestra historia, se dedicó a derribar esas verjas, esas cercas durante su ministerio. Continuamente el Señor se vio envuelto en una controversia con los fariseos por todas las imposiciones humanas que habían añadido al día de reposo. Ahí vemos a los fariseos que se cuestionaban, oigan esto, hay un libro de leyes para ayudar a los de Israel a guardar el día del Señor. Ellos se cuestionaban si era legítimo comerse un huevo que puso una gallina el domingo. Ellos se cuestionaban si era legítimo, porque lo que hizo la gallina, perdón, déjeme puedo hacerle toda la historia, al poner el huevo fue trabajar. Ellos se cuestionaban si inclusive un papá y una mamá podían cargar a su hijo en el sábado. Llegaron a la conclusión de que sí podían hacerlo, salvo que el niño llevara una piedra en la mano. Y así llenaron el día del Señor de regulaciones que Dios nunca mandó y que hacía del día del Señor algo opresivo. Solo le mencioné un par de reglas que añadieron. Se cuestionó inclusive si era legítimo a una mujer sacarse una cana. ¿Entienden? El pelo gris o blanco. Ahora bien, yo sé que hay muchas interrogantes que se plantean con respecto a la permanencia de este día y al uso que debemos darle los creyentes en el nuevo pacto. Muchas de esas interrogantes serán respondidas solo entendiendo cuál es el propósito por el cual Dios apartó un día para la adoración, la comunión de su pueblo, el cuidado del alma y el cuidado del cuerpo. Pero trataremos esas cosas a lo largo de esta serie. En la mañana de hoy consideraremos el momento en el que Dios estableció el día de reposo. Mis amados hermanos, si yo le pregunto a los creyentes ¿cuándo fue el momento en el que el día del Señor fue establecido? El 95% de los creyentes diría en el monte Sinaí. Sin embargo, nuestro texto muestra otra cosa. El momento en el que el día del Señor fue establecido fue en el momento de la creación. Mis amados hermanos, los 3 primeros capítulos del Génesis son sumamente importantes para establecer una ética cristiana que glorifica a Dios. Y mucho de la ignorancia de nuestros días se debe precisamente a ignorar esos 3 capítulos del Génesis. Se sabe la historia, pero no se traen las implicaciones a la vida. Miren lo que dice Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo, literalmente en hebreo, en el día de descanso, en el día de reposo, la obra que hizo. Y reposó en el día de reposo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día de reposo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este texto es de suprema importancia para el tema que estamos tratando. ¿Por qué? Porque si vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 11, donde se establece en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, vemos que la asociación que hace Moisés, o Dios en este caso, que fue el primero que le escribió en las tablas de la ley, fue este texto que estaremos considerando en esta mañana. Miren lo que dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, o en el día de reposo. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que el cuarto mandamiento mira al texto que estaremos considerando en esta mañana. Ahora, hay dos cosas sumamente importantes en este texto en cuanto al establecimiento del día del Señor. Por un lado vemos el ejemplo de Dios y por el otro lado vemos las palabras de Dios. Veamos en primer lugar el ejemplo de Dios. En el versículo 2 se nos dice que Dios reposó al séptimo día de haber iniciado su obra creadora, y lo mismo se repite en el versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra de creación que había hecho. En ambos casos, la palabra hebrea que se usó para reposo es la palabra hebrea sabbath, que literalmente significa cesar. Ahora bien, eso no quiere decir que Dios estaba cansado. Voy a tomarme un break, estoy cansado. No, Isaías 40:28 nos dice que Dios no se cansa. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Mis amados hermanos, nuestro Dios es todopoderoso. Él no tiene la misma necesidad que nosotros tenemos de recrear sus fuerzas físicas, porque Él nunca se cansa. Tampoco significa que Dios entró en un periodo de inactividad, como cree y enseña el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Es una perspectiva teológica que cree, que entiende y enseña que Dios, cuando creó todo lo que existe, de pronto se sentó a mirar su creación. Y hasta ahora todo lo que hace Dios, de acuerdo a esa perspectiva teológica, es admirar su creación. Ellos ponían el ejemplo como el de un relojero que hace un reloj y luego lo echa a andar. Esa no es la perspectiva bíblica. Jesús en Juan 5:17 habla de que Dios, el Dios Trino, sigue trabajando. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios continúa preservando el mundo que Él creó, gobernando el mundo que Él creó. Él continúa interviniendo en la historia del hombre a través de su providencia. ¿Qué cosa es providencia? Una palabra que usamos mucho aquí. Es el gobierno y sustento que Dios ejerce sobre su creación. ¿Cuál es entonces el significado de este reposo de Dios? ¿Por qué reposó Dios el séptimo día de haber iniciado su proceso creativo que nos narra en el primer capítulo de Génesis? Bueno, al menos encontramos 4 razones que llevó a Dios a descansar. En primer lugar, para declarar que su obra creadora había completado. Miren el versículo 1 de Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejercicio de ellos. Esta frase resume todas las cosas que fueron creadas desde el primer día hasta el sexto de la creación. Al reposar Dios el séptimo día, Dios declaró que su obra creadora había sido completada. Como dice un comentarista, desde entonces ningún cambio
permanente se ha hecho en el mundo. Ninguna especie de animal ha sido formada, ninguna ley de la naturaleza ha sido abrogada ni añadida. Sí, razas nuevas han venido a la existencia, pero no especies nuevas. Ya de plano estamos estableciendo que la teoría de la evolución no es bíblica. No puedes compaginar la teoría de la evolución con la enseñanza de las Escrituras. Pero esa es historia para otro sermón. El Señor continúa gobernando el mundo, continúa atento al proceso de vida de todas las cosas que Él ha creado, continúa llevando adelante su plan de redención, pero en lo que respecta a la obra creadora de Dios, esta fue completada totalmente en el sexto día. Dice Éxodo 20:11, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así que al descansar, Dios estaba diciendo, terminé mi obra creadora. Pero hay otra razón. Y es que en segundo lugar, al reposar Dios en el séptimo día, lo hizo para expresar un sentido de satisfacción o deleite de las cosas que Él había creado. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 31, versículo 17. Éxodo capítulo 31, versículo 17. Aquí en Éxodo también se hace referencia a la creación y a Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Miren lo que dice el Señor aquí. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, ahí usó la palabra Sabbat, y reposó. La palabra que Reina Valera traduce como reposó, no es Sabbat allí, en el hebreo, es dinafesh, que literalmente significa respirar profundamente. Es el acto que hacemos comúnmente los que arreglamos cosas en la casa. ¿Okay? Ahora cuando me hicieron déjenme contarle algo de la mudada, de la compra, cuando me hicieron el examen de la casa, la inspección, gracias. El inspector encontró que en un lavamanos que estaba allá, que nunca usamos, había un goteo. Bueno, yo revisé, no vi nada en mi ignorancia. Llamo a uno de mis secretarios en este asunto y me dice, mira, el problema es que el tubo no es el adecuado. Me enseña el tubo. Yo voy a Home Depot, compro el tubo, lo pongo, wow, quedó de maravilla. A los 15 días, otro, ya si fuera de la inspección, otro lavamanos también empieza a gotear. Oye, parece que se ponen de acuerdo. No quiero irme de la casa y dársela a la que se la estoy vendiendo con esos defectos. Así que ya, por la experiencia, me bajo. Mi esposa ya me ve sudando, me hace una limonada, para mí el líquido más restaurador que hay. Me hace una limonada, yo estoy sudando, me doy cuenta que la rosca es diferente, compro el que me hace falta, lo arreglo, lo preparo, abro la pila, la llave, no está echando agua. Tomo mi limonada en mi mano y digo, eres un bravo, Joel. Eso fue lo que Dios hizo en Génesis capítulo 2 cuando reposó. Sentarse a ver la creación tan hermosa que había hecho. Él no dijo, eres como no me acuerdo ni lo que dijo de mí. Él no dijo eso, pero él miró con deleite la obra que había hecho. Éxodo 23:12, 6 días trabajarás y al séptimo reposarás, para que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio. Esta es la misma palabra que usó Moisés en
Éxodo 31:17, tomar refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Por supuesto, debemos entender, mis amados hermanos, que lo que está hablando aquí es un antropomorfismo. Hoy vienes, sí, hoy vengo a enseñarles teología. Un antropomorfismo es una figura del lenguaje que muy habitualmente Dios usa para hacernos entender algo del carácter y la naturaleza de Dios, y para que podamos entender un poquito de tal profundidad de carácter, usa como ejemplo una actitud humana. Viene de antropos, que es hombre, morfos. Toma al hombre, Dios toma, a ver, ¿cómo hacen ustedes? Para que me entiendan un poquito. Es como si tú hicieras esto, como el ejemplo que yo hice de la limonada y el cambio, el arreglo que hice en casa. Al decirnos que se refrescó Dios aliviado al completar su creación ya terminada, no debemos pensar que Dios estaba literalmente exhausto, sudando como mi historia. Dios estaba permitiéndonos más bien contemplar un poco en el interior de lo que Dios experimentó cuando terminó su creación y vio lo hermosa que quedó. Es una manera de expresar lo mismo que dice Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No solo era bueno, sino que era buenísimo. Así que este reposo sabático de Dios fue un tiempo de placer, deleite, satisfacción. La satisfacción que se siente al contemplar algo que ha quedado exactamente como fue planeado. Este día fue un día de gozo y alegría para Dios. En tercer lugar, al reposar Dios en aquel día, mostró el tipo de reposo que Dios proveería para nosotros en Cristo. Dios no creó al hombre para morir, mis amados hermanos. Dios creó al hombre para que disfrutara de comunión íntima con Él. Esa bendición estaba condicionada a la obediencia de nuestros primeros padres. Si Adán y Eva no hubiesen pecado contra Dios, hubiésemos entrado en esa experiencia de reposo eterno. Ahora, esa experiencia de reposo será recuperada en el cielo por medio de la obra de Cristo. Eso es lo que enseña Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 10. Él está haciendo una comparación, el escritor de Hebreos, no lo vamos a leer porque es muy largo, entre el día del Señor, un día de reposo, y el día en que Dios reposó, y toda la vida deleitosa que un hombre experimenta, y una mujer, un hombre y una mujer experimentan en Cristo y disfrutarán plenamente en la eternidad. Él estaba ejemplificando lo que debería ser, que como veremos en nuestra serie, el cielo no es un lugar, bueno, no lo veremos en nuestra serie, veremos el día del Señor, no es un día de inactividad. Yo conocí a un hombre, estábamos en una conferencia en Cuba, en el oriente del país, es mesiánico. Todo lo que estaremos enseñando es contrario al mesianismo. Todo es contrario al mesianismo. Estamos hablando del día de reposo cristiano. Este hombre era un mesiánico y llegó el sábado 6 de la tarde, o el viernes 6 de la tarde, no recuerdo qué día, creo que el viernes 6 de la tarde. Ese hombre tomó un taburete, ¿entienden lo que es un taburete? Un asiento que hacen con piel de chivo en el campo. Se sentó en el medio para que todo el mundo lo viera. O sea, era un espectáculo. Se sentó, puso el taburete ahí en el medio para que todo el mundo se sentó. Ya las conferencias habían terminado, así que los que estábamos ahí estábamos ayudando a los hermanos de la iglesia a recoger las cosas. Era viernes en la tarde. Nosotros somos cristianos.
Y voy a explicar los fundamentos para guardar el domingo y no el sábado. Así que estábamos todos trabajando. Él no se condolió de nadie, no sintió compasión. Él se sentó allí a mirar y a contemplar. Y hasta que no, solo se paró, ¿para qué? Para comer. Para comer, obviamente, y bañarse. Le agradecí mucho que lo hiciera. Pero excepto esas dos cosas, ese hombre se sentó, no emitió una palabra hasta el sábado 6 de la tarde, que levantó su silla y la puso en el lugar original. Mis amados hermanos, les garantizo que eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ahora, el reposo cristiano es de otra magnitud. Se dedica a hacer. A veces nos oyen hablando y dicen, ¿qué es lo que están hablando? ¿De que no pueden hacerse cosas el domingo? ¡No! Nuestro énfasis será que en el día de reposo hay un grupo de deberes que debemos ejercitarlo como no podemos hacerlo otro día de la semana. Es un día de actividad, no de inactividad. Obviamente debe haber descanso, pero la prioridad la tienen las cosas que debemos hacer. En cuarto lugar, Dios reposó ese día para establecer un patrón que debía ser seguido por el hombre. Imagínense ustedes el primer día de la creación de Adán y Eva. Fue su primer día. Mi padre dice que es una de las razones por las que el domingo debe guardarse. Porque Dios apartó en realidad el primer día del hombre. Yo no voy a pelearme con nadie por eso, pero mi padre dice eso. Y yo creo que él tiene buenas razones para decir eso. El primer día de la creación del hombre, él ve a Dios hablando estas palabras y tomando esta conducta. Dios estaba señalando un patrón que debía obedecer y seguir todo hombre y mujer temerosa de Dios. De 7 días que tiene la semana, uno debe ser apartado para la adoración a Dios, el cuidado de nuestra propia alma y el cuidado de nuestros cuerpos. En Marcos capítulo 2, versículo 27, el Señor Jesucristo dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y eso es iluminador. La razón por la que Dios reposó ese día, la razón por la que ha sido instaurado el día del Señor, es por nuestra causa. Nota que no dice que fue instaurado para el pueblo de Israel. Nota que tampoco dice que fue instaurado para los hombres piadosos. El día del Señor fue puesto por causa del hombre, del ser humano. No importa si es creyente o no. ¿Cuál es la importancia de que Dios establezca un patrón? Que de cada 7, 6 sean para hacer nuestras obras y un día para adorar al Señor. ¿Cuál es la importancia de esto? Owen responde a esa pregunta de la siguiente manera. La obra de Dios, y yo quiero que tú prestes atención, mis amados hermanos, porque aquí hay sabiduría teológica. La obra de Dios puede entenderse naturalmente o moralmente. Así que cuando Dios descansa en el 7º día, no deja de obrar por completo. Más bien su descanso es de significado moral y no natural. Como Dios no necesita, es lo que está pensando Owen, debido a que Dios no necesita descansar, entonces debemos tomar ese acto no como un acto natural de Dios, sino como un acto moral. Pues consiste, continúa diciendo él, en la satisfacción y complacencia que tuvo en sus obras.
Consecuentemente, los hombres tienen la obligación de glorificar a Dios según la revelación que Él hace de sí mismo, ya sea por sus obras naturales o de gracia. ¿Qué es lo que está diciendo Owen? Que ver a Dios tomando un descanso en el día séptimo debe ser tomado como un ejemplo para que todo ser humano siga ese patrón. Debido a que no es algo necesario en Dios, no es algo natural. Ya expusimos que Isaías dice que Dios no se cansa ni se fatiga. Lo que está presentando el texto es un ejemplo que tú y yo deberíamos seguir. Ahora, no todo lo que nos provee la Escritura es un ejemplo. Luego veremos un mandamiento. Y luego lo veremos cómo eso se aplica. Pero al menos estamos viendo la instauración de ese día y del ejemplo del Señor. Hay algo más y brevemente. Y tiene que ver con la declaración de Dios. Dios habla acerca de ese día. Y esto debe traer a nosotros reflexión, porque ocurre en un contexto donde la caída no había sucedido. Todavía Adán y Eva no habían caído, no habían tomado del fruto. Las primeras luces de una naturaleza depravada no habían sido manifestados. Y es en ese contexto, sin que eso pase, que ocurre este texto. Así que si Adán y Eva necesitaban de un ejemplo para que pudieran aplicarlo a su vida en un contexto sin caída, ¿cuánto más para ti y para mí? Dios no se limitó en este texto a darnos un ejemplo. Dios habló en este texto. Mira lo que dice. Y alguien puede decir, Joel, eso es un texto del Antiguo Testamento. Déjenme decirles una cosa. Que todo lo implicado en la creación está permanente para toda época. En la Escritura, yo sé que a lo mejor no te dan esta clase de teología, aquí la damos y gratis. En la Escritura, cuando tú la analizas, hay unidad y continuidad, lo mismo que progresión y distinción. Wow, Joel, ahora sí la pusiste. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una unidad orgánica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y lo que pasa con muchas de las posiciones teológicas de nuestros días es que dividen la Escritura. Por eso es que a veces no la entienden. Pero hay progresión, o sea, la revelación es progresiva, y no solo hay unidad, hay distinción. Hay cosas que en cierto periodo de la historia o en cierto pacto va a ser de una manera y otras veces va a ser de otra manera. Pero uno debe ver y uno debe asegurarse de que Dios dice, eso a partir de ahora no se hace. Esto a partir de ahora se hace. Si no hay a partir de ahora esto no se hace en las Escrituras, todo eso continúa. Todo eso continúa. ¿Qué dijo Dios acerca de sacrificar corderos? Eso ya no se hace. Cristo se ofreció una vez y para siempre. ¿Qué debemos hacer con circuncidar a tu hijo? Si quieres hacerlo por un asunto higiénico, bien. Pero por un asunto religioso, no, ya no lo hacemos. Ahora la circuncisión ocurre en el corazón. Y así una serie de cosas. Ahora, si Dios no dice, ya a partir de ahora no se hace, tal cosa permanece. Esa es la importancia de entender hermenéutica. Dos cosas digo acerca del día, el Señor. En primer lugar, dice que bendijo ese día. Mis amados hermanos, nosotros bendecimos a personas. Y yo no estoy diciendo que es pecaminoso usar Dios te bendiga como un saludo, a menos que sepas lo que estás diciendo. Si estás diciéndolo simplemente como una expresión, porque te parece más piadoso que decir, hola, buenos días, ¿cómo está?
y te parece más piadoso decir, Dios te bendiga, déjame decirte que tú debes entender lo que eso significa. Si no, tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Tú estás usando el nombre de Dios como un saludo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Ahora algunos lo cambian y dicen bendiciones, bendiciones. Yo digo, gracias, porque yo sí estoy tomándolo con todo lo que la Biblia dice acerca de eso. Yo digo, muchas gracias, gracias por desearme esos buenos días. Nosotros bendecimos a las personas y eso no crea un impacto. Pero cuando Dios bendice algo, su palabra, al estar acompañada con la bendición, crea un impacto. Eso es lo que vemos en Génesis, y hay muchos pasajes, pero ya que nos vamos a quedar por aquí por Génesis 1:22, cuando dice acerca de los animales, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplíquense de la tierra. O sea, esa bendición creó cosas, pasaron cosas por la bendición. Todavía hay mucha gente que lo hacen con buena intención, que me han dicho muchas bendiciones y no han pasado todavía. Pero una vez que Dios bendice algo, ese algo va a ser algo. Perdone la redundancia. Génesis 1:28, y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, eso a los hombres, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Bendijo Dios la tierra, produzca hierba. ¡Guau! Hierba. Isaías 55:10-11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiere, y será prosperada en aquello que le envíe. Cuando Dios dijo, bendigo este día, algo pasó con ese día. Es por eso, mis amados hermanos, que en Isaías capítulo 58, un texto que le dedicaremos un sermón, hablando del deleite del día del Señor, mira lo que dijo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el libro más evangélico del Antiguo Testamento. Mira, oye esta palabra, es más, búscalo conmigo, Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, versículos 13 y 14. Mis amados hermanos, Isaías tenía en mente el nuevo pacto. Isaías 58, versículos 13 y 14. Miren esto. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mis amados hermanos, ¿sabes por qué hay tanta frialdad en el pueblo de Dios? ¿Sabes por qué no hay un crecimiento en piedad genuino, vital, creciente en el pueblo de Dios? Se debe al descuido del parque. Hay otras causas, pero al menos esa es una de ellas. Dios dice, y cuando está la expresión, la boca de Jehová lo ha hablado, eso es como decirle, mira, ponle cuño. Si tú te deleitas en mí, en ese día, y tú haces mi voluntad, y tú hablas mi palabra, y tú procuras servir a los demás con mi palabra, créeme, te vas a deleitar en mí también.
Esa es la razón, nuevamente, por la que Jesús dice en Marcos 2:27 que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Pero no solo Dios bendijo ese día, sino que también lo santificó. Miren el versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios santifica algo, eso significa que lo pone aparte. Mis amados hermanos, tengan paciencia. Yo sé que en la mente de ustedes están, pero ese es el sábado. Tranquilo, yo voy a explicar todo el proceso hermenéutico hasta el final. Ahora lo que estamos hablando es de un patrón. Dios de 7 días está apartando uno para que adoremos al Señor, para que busquemos a Él y cuidemos nuestra alma y cuidemos nuestro cuerpo. Así que paciencia. Cuando Dios santifica algo, es que lo está apartando para el uso exclusivo de la adoración y a Dios. Cuando Dios dijo el tabernáculo, esto es santificado, es que ese tabernáculo iba a ser usado solo para la adoración a Dios. Allí no se iban a celebrar fiestas. No solo el tabernáculo, todo lo que estaba dentro. ¿Recuerdan ustedes cuando Belsasar se le ocurrió una ideota? O sea, no es de idiota, sino de una idea grande. Ellos estaban contentos en su fetecún, en su fiesta, no sé cómo se dirá en otros países, y dijo, tráiganme los utensilios del templo para nosotros tomar con ellos. Cuando eso ocurrió en algo tan intrascendente como oro, plata, la ira de Dios cayó sobre Belsasar y todo el imperio romano, todo el imperio babilonio. No había nada diferente en ese oro y en esa plata. No es que era una plata y un oro más especial que otra plata y otro oro. Lo que hacía especial ese oro y esa plata es que Dios los había apartado para el uso exclusivo de la adoración a Dios. Mis amados hermanos, lo que vemos aquí en este patrón es algo similar. Dios está apartando un día de 7 para que le adoremos, para que cuidemos de nuestra alma y para que nosotros podamos servirnos los unos a los otros y descansar de nuestros trabajos. Así que aquí tenemos el día en el que fue establecido el día del Señor. Déjenme dar un par de palabras de aplicación antes de terminar. Mis amados hermanos, aquí vemos un patrón y luego veremos a lo largo de toda la Escritura lo que ella enseña acerca de este día. Pero al menos permítanme que estemos de acuerdo en que ese fue el momento en el que fue establecido que de 7 días tomemos uno para la adoración. Permítanme que estemos de acuerdo de que por el contexto, como está en el contexto de la creación, cada una de las palabras que aparecen en este texto están vigentes para ti y para mí. Si es así, mis amados hermanos, ¿por qué vemos opresivo, vemos como algo malo que se nos diga que de 7 días tú debes apartar uno para adorar a Dios, cuidar de tu propia alma, servir a tus hermanos y reposar de tu cuerpo? Yo sé, yo no leo mentes, pero yo sé que ustedes, a algunos de ustedes, les sonó a cosa vieja. Cuando lo que te estoy pidiendo es que tú te dediques a buscar del Señor el domingo, a reunirte con su pueblo
y a reposar de tu cuerpo. Yo no te estoy pidiendo nada malo. Alguien dice, pero no debemos hacer eso todos los días. No, no todos los días tú debes reposar. De hecho, un mandamiento de la creación, y lo vimos los hombres en la conferencia, un mandamiento de la creación es el trabajo. Guardar el día del Señor es bíblico, la vagancia es antibíblica también. El trabajo debe ser realizado. Nosotros vivimos en un mundo demasiado ajetreado. No me puedes decir que tú haces todos los días, por lo menos la mayoría de nosotros, que haces tus devocionales todos los días, una hora de oración, una hora de lectura de las Escrituras, pones música y adoras al Señor y te preocupas por tus hermanos. No me digas que durante los 6 días de la semana tú haces eso. ¿Sabes lo que generalmente tú haces? Un hermano me decía, o alguien decía en Cuba, yo oro 3 veces al día como Daniel. ¿Verdad? Sí, 3 veces al día, en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Hay creyentes que oran solo cuando tienen los alimentos enfrente. Tienen un cartel en la puerta que dice, no salgas antes de orar. Con la mano en el ya le dice, Señor, cuídame durante el día. Y para el trabajo. Pregunto, ¿estoy diciendo algo errado o no es así nuestra vida? Cuando alguien me dice, no, todos los días para mí son iguales, ¿saben lo que está diciendo en verdad? Que quieren que el domingo sea así también. Y lo que estamos presentando es un día en el cual tú hagas un alto. Un alto para que busques al Señor, para que te reúnas con su pueblo, para que descanses, tus fuerzas sean renovadas. Créame, mi hermano, el pueblo de Dios necesita mucho de eso. Vivimos vidas muy agitadas. Si hubo un tiempo donde el día del Señor debiera ser guardado fielmente, es en nuestros días. Pero yo quiero hablarte a ti, tú que no conoces al Señor. A ti a lo mejor te traen hasta obligado. Tú no sientes ningún deleite en que llegue el domingo. Tú no sientes ningún deseo en el que llegue el domingo para reunirte con el pueblo, escuchar la palabra de Dios, tener un día de descanso, no para no hacer nada, sino para buscar del rostro de Dios. A ti no te interesa eso. ¿Sabe qué evidencia eso? El estado en el que está tu corazón. La razón por la que a ti el domingo es, en Cuba decimos, antiflogitínico, o sea, déjame ver cómo lo digo, ahora, me tienes sin cuidado, es por lo que hay en tu corazón. Es porque tú no amas a Dios. Yo puedo hablarle de guardar el día del Señor a personas que aman a Dios, que entienden que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Yo con tan solo decir esas citas del Señor Jesús diciendo, el que me ama, mi palabra guardará. Y yo enseñarte los 10 mandamientos. Y yo mostrarte que eso es una ley moral, no una ley ceremonial que fue abolida, no una ley civil que fue abolida, una ley moral que muestra el carácter de Dios. Ustedes deberían decir, ni prediques más del asunto, está comprado. Pero la razón por la que hay algunos aquí que no les interesa el tema es por lo que hay en su corazón. No aman a Dios. No tienen deleite en Dios. No han conocido a Dios por medio del Señor Jesucristo. Su camino no va a llevarles a disfrutar de ese reposo eterno que tendremos los creyentes en el cielo. Su camino es hacia el infierno, donde nunca terminarán
sus obras. Eso no es invento mío, eso es cita de la Escritura. Si tú quieres deleitarte en Dios, tú primero necesitas encontrarte con el Señor Jesucristo. Tú no te deleitas en el día del Señor porque tú no tienes deleite en Dios. Tú necesitas encontrarte con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios de gracia, Dios de misericordia, que tú ilumines nuestro entendimiento con tu palabra. Que tú nos des mansedumbre ante tu palabra. Que tú nos guíes a toda la verdad. Señor, haz clara tu palabra a nuestros ojos. Guíanos para vivir de acuerdo a tu voluntad. Permítenos que estas cosas que hemos estado comentando sean una realidad de nuestras vidas. Te pedimos que nos permitas glorificarte en todas las cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.